Gracias por conectarse desde allí donde esté viendo. El día que lo esté viendo, gracias por estar allí pendiente del mensaje que Dios tiene para hoy. Continuamos con la oración modelo, con lo que Jesús nos dijo, nos enseñó sobre cómo orar. Y vamos a arrancar con una de las enseñanzas de Jesús al respecto del tema que vamos a abarcar hoy. Hoy vamos a abarcar un tema que hemos titulado ¿Debo perdonar? Acompáñame a Mateo 18, 21 al 35. Y allí vamos a encontrar a un Pedro curioso que quiere saber si se debe o no se debe perdonar. Entonces, Mateo 18, 21 al 35. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de Dios como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que le vendiera como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara paga la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y le pagaré todo. El rey tuvo compasión de él, así le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario, se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pero pues tú también, malvado, debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Como vemos, el perdón era un tema también inquietante en tiempos de Jesús. Y tenían por qué hacerlo, tenían bastante razón para hacerlo. Era una población algo resentida, aislada, era una colonia del Imperio Romano, maltratada, abusada en impuestos, se aprovechaban de ellos, los religiosos se aprovechaban de ellos, los políticos se aprovechaban de ellos, cualquier pueblo extranjero venía y se aprovechaba de ellos. Y se formaron pequeños grupos como rebeldes en contra de todas estas instituciones. La gente que tenía algo, que medio tenía algo, por lo general le cobraban bastantes impuestos. De allí venía también Mateo. Mateo era cobrador de impuestos, no era amado por la gente de su pueblo. O Zaqueo, la Biblia nos habla de él. Entonces, ellos tenían un gran resentimiento, en especial hacia el Imperio Romano y hacia aquellos judíos que decidían servir al Imperio Romano. También tenían lastres de falta de perdón históricos con pueblos vecinos y con pueblos que antes fueron amigos. Y así pasa hoy en día. ¿Cuántas cargas, cuántos problemas, cuántas situaciones dolorosas están anidándose en nuestro corazón por falta de perdón? Echemos un poco el carro hacia atrás, miremos hacia atrás la película de nuestra vida. Y empiece a pensar usted: ¿a cuántas personas realmente no he perdonado? Muchos de ustedes tendrán la respuesta de decir: no, yo siempre perdono, yo tengo un corazón sano. Esa es la respuesta inmediata que todo el mundo tiene. Yo no guardo rencores, yo no tengo odio, yo soy una persona muy sana, pero ¿realmente lo somos? Mire, le voy a poner ejemplos sencillos que lo van a ayudar a enfocarse en lo que necesita. Usted, señora, de corazón, ha perdonado las veces que su esposo le ha fallado de una u otra manera. Ha perdonado las personas con las que tal vez hicieron un negocio usted, señor, que lo dejaron mal parado, lo dejaron sin dinero, lo dejaron fuera de su comodidad económica. Ha perdonado a las personas que lo hicieron tomar malas decisiones, joven. Ha perdonado usted a esa persona que le rompió el corazón. Usted puede decirme rápidamente: sí, sí, ya lo superé. Son etapas superadas, ahora como lo llaman etapas. Entonces, esas etapas superadas a veces vuelven y desbaratan nuestras vidas. A veces, ¿por qué? Por falta de perdón real.
Y el perdón empieza por nosotros mismos. Cuando nosotros nos fallamos a nosotros mismos, también debemos perdonarnos. ¿Cuándo nos fallamos a nosotros mismos? Cuando tenemos una meta y decidimos no cumplirla, ya por pereza, porque no nos queremos incomodar, porque creemos que otros tienen más capacidades y posibilidades que nosotros, porque caímos en un vicio y no podemos salir o nos cuesta trabajo salir, porque fuimos infieles y nos cuesta, entonces no acarreamos tampoco el perdón hacia nosotros. Ahora sí vamos a leer lo que allí en Mateo 6 venimos leyendo a partir del Padre Nuestro. Mateo 6, versículo 12. Y voy a leer tres versiones. ¿Por qué tres versiones? Porque la más común basada, en la que se basa la oración que se repite del Padre Nuestro, es la Biblia de Jerusalén. Y la Biblia de Jerusalén dice así: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La Reina Valera, la más conocida, allí dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la del lenguaje actual que hemos venido usando dice: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Quiero que mire estas tres versiones y mire, importante mirar sobre la Biblia de Jerusalén la palabra hemos. Y perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y allí es donde vamos a centrar un poco la enseñanza. ¿Qué ya hemos hecho? ¿Y por qué lo hemos hecho o por qué lo hemos dejado de hacer? ¿Qué impide que nosotros tengamos un corazón perdonador? Lo que impide que tengamos un corazón perdonador es un corazón lleno de orgullo. Y usted puede decirme: pero si ellos me hicieron daño a mí. Y puede ser cierto, pero el que está cargando la carga, cargando esa pesada carga, cargando ese lastre, cargando ese dolor y esa angustia, es usted. La mejor manera de liberarse de ese estrés, de esa angustia, es dejando todo atrás. Hace unos meses, unas semanas, veíamos cómo nosotros debíamos liberarnos de las personas tóxicas. Y a veces lo que nos hace tóxicos y lo que nos envenena el alma y el espíritu es la falta de perdón. Falta de perdón hacia el jefe que nos maltrató y nos humilló. Falta de perdón hacia el familiar o la familiar que nos menosprecia y nos humilla con dinero o con propiedades. Falta de perdón hacia el familiar que nunca ha creído en nosotros y nos dice que somos incapaces de hacer las cosas. Falta de perdón hacia los padres. Falta de perdón hacia los hijos. Esas faltas de perdón son las que venimos cargando y nos llenan de amargura. ¿Saben? Muchas veces la gente es capaz de exteriorizar en dónde están esas faltas de perdón, no en los mejores lugares, ni con las mejores personas, ni en los mejores momentos. Por lo general, necesitan el alcohol para expresarse. Y usted va a encontrar gente y familiares y amigos que una vez están influenciados por los efectos del alcohol, empiezan a contar: es que hace 10 años me robaron, es que esa persona me traicionó, es que yo no fui capaz de ser feliz porque esta persona me hizo la vida a cuadritos. Y cuando vuelven en sí no recuerdan lo que dijeron, o si lo recuerdan dicen: no, la verdad fue que me pasé de tragos. ¿Por qué tenemos que esperar a esos momentos para reflexionar sobre lo que realmente está dañando nuestros corazones? ¿Por qué no hacemos un alto? Y miramos lo que Pedro le preguntaba a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le da un número. El número es una figura. El número no determina la cantidad de veces. Y le voy a explicar por qué. Sucede que una vez que tú perdonas, esa cuenta vuelve a cero. Ya no hay más que perdonar sobre eso. Tú no puedes perdonar sobre lo que ya perdonaste, porque ya has perdonado, ya pediste perdón. Le voy a poner el ejemplo con su hijo. Su hijo de pequeño, o bueno, puede ser adolescente, le falló en algo. Falló algo en el colegio o algo en las tareas de la casa. Y usted está muy molesto, muy molesta por lo que le falló. Entonces su hijo, arrepentido realmente, llega y le dice: papi, mami, perdóname porque rompí los platos. Y usted, que estaba bien molesto, y dice: no, tranquilo, ya estás perdonado, no va a volver a pasar, está bien. Al día siguiente,
Cuando su hijo va a acudir a usted y le dice, papi, mami, perdóname porque rompí los platos, ¿usted qué le dice? Yo ya te perdoné. Eso ya no existe. Entonces, así es con los daños, las heridas que nos hacen otras personas también. Esas 70 veces 7 realmente es un número infinito. ¿Por qué? Porque cuando tú has perdonado de corazón, esto no implica que se haya olvidado. Esto es que yo perdono y olvido. Es que yo perdono, pero no olvido. O sea, todas estas frases realmente salen de contexto. El perdón y el olvido son procesos diferentes. Olvidar sería estar propenso a cometer los mismos errores. Entonces hay que perdonar y hay que aprender, no necesariamente olvidar. Lo que hay que hacer es recordar sin rencor. Si perdonas, tienes que estar listo a recordar sin rencor. Es decir, cuando ese recuerdo viene a tu mente y te dice, pero esta persona te hizo daño, porque Satanás siempre va a traer eso a la mente, entonces tú debes ser radical y decir, sí, pero yo ya la perdoné. Y ahora, ¿qué es lo que aprendí? Que no debo relacionarme así con las personas, que debo ser más cuidadoso cuando hable con esta persona, que debo acercarme de una manera más tranquila a las personas. Lo que haya aprendido, aprendemos a relacionarnos, aprendemos cómo tratar, aprendemos cómo hablar, aprendemos cómo no hablar. El problema es cuando no aprendemos. Ahí es donde tenemos que evaluar, ¿realmente perdonamos? Porque si usted aún tiene la carga en su corazón, aún tiene la imagen de la persona en su corazón, aún tiene la imagen que lo hiere y lo molesta y lo hace sentir incómodo, y usted quisiera volver a esa persona y volverla pedacitos, ahí hay algo mal. Porque por más que usted haya dicho, yo ya perdoné, hay algo que no ha perdonado. Y aquí es donde tenemos que reflexionar. Porque la misma oración allí en Mateo 6, la misma oración del Padre Nuestro, tiene un contexto inmediato que nos dice qué es lo que ocurre si no perdonamos. El texto que venimos trabajando dice, leámoslo en la versión de Jerusalén, dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero si usted baja unos versículos, y vamos a leerlo de lenguaje actual, que si vosotros, no, vamos a leer la misma Jerusalén, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Estoy leyendo 14 y 15 del mismo Mateo 6, inmediatamente después de que finaliza la oración del Padre Nuestro. Leámoslo ahora en el lenguaje actual. Dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Miren el compromiso tan serio, tan grande, tan fuerte, que exige la misma oración que se ha repetido tantas veces, en tantos lugares, de muchas maneras, y que en la mayoría de veces y en la mayoría de maneras no se hace con convicción ni con conciencia. Dice, perdona y perdónanos nuestras deudas, así como hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué está ocurriendo allí? Usted está poniéndose en la balanza de la justicia. Está diciendo, Señor, aquí estoy yo, que he perdonado, entonces perdóname tú a mí. Pero ¿qué pasa si usted dice, aquí estoy yo, que no he perdonado, ahora perdóname tú a mí? Dios te va a decir, yo te puedo perdonar, yo quiero perdonarte. Esa es la razón por la que envié a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario. Pero hay algo que tú tienes que hacer por ti mismo para ayudar a tu corazón a sanar. El perdón es liberador, el perdón es sanador, el perdón evita que tu corazón se llene de amargura, de tristeza y que nos envejezcamos rápido y que nos llenemos de estrés y que estemos pendientes en las redes sociales sobre lo que la otra persona que dijimos que perdonamos y no hemos perdonado está haciendo. Hace unos años, hace ya bastantes años, yo creo que estaban recién abierto Facebook 2007, 2008. Estaba trabajando con un grupo de jóvenes y les decía yo, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando entran allí a Facebook? Ahorita tenemos Instagram, Snapchat, todo este asunto.
¿Qué es lo primero que hacen? ¿Mirar qué? Claro, usted mira noticias, mira chismes, pero cuando usted empieza a quedar tiempo, dice, voy a mirar qué está haciendo este fulanito. ¿Cuál es ese fulanito? El que usted dice que perdonó y olvidó. El que usted dice que ya no importa. Cuando hemos superado realmente la fase del perdón para la reconciliación conmigo mismo primeramente, eso no importa. No importa que el otro siga con su vida porque ya es parte de la historia. No importa lo que haga o haya dejado de hacer, si es exitoso o es fracasado. No importa. ¿Y por qué no importa? Porque cuando usted está pendiente de la vida de otros que le han hecho a usted la vida difícil, es porque usted tiene un lastre en su corazón que le impide avanzar. Tenemos que liberarnos de ese lastre, de esa historia, de esas cadenas. Y es por eso que es importante perdonar. Y cuando ya hemos perdonado, podemos libremente decirle, Señor, perdona mis ofensas. Porque yo he perdonado a los que me ofenden. Perdona mi angustia, perdona mi desesperación, mis ganas de desquitarme, perdóname todo esto que tengo yo aquí, así como yo he perdonado a los que me ofendieron un día. Y entonces allí entenderemos toda la labor de salvación en la cruz y entenderemos todo el sentido de la oración del Padre Nuestro. Y podremos orar, como hemos dicho, Padre Nuestro, yo que soy tu Hijo, santificado eres tú. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas como hemos perdonado a los que nos ofenden. Cuando tenemos esa conciencia, esa convicción, podemos entender cuáles son los pasos del perdón. Porque el perdón tiene que ser un acto continuo. No puede parar. Hoy perdono, o mañana perdono, pasado mañana perdono. ¿Por qué? Porque todos los días estamos expuestos a ofensas. Todos los días estamos expuestos a fallas, a errores. Todos los días estamos expuestos a cometer errores nosotros mismos. El perdón es un acto continuo. El perdón es un acto desinteresado. Usted no puede decir, yo lo perdoné, entonces que Él me perdone a mí. No, usted lo hace para liberar su corazón de angustia, de dolor, de amargura. Es desinteresado. No tengo interés en perdonar. El mejor interés que yo puedo tener es que yo esté tranquilo delante de Dios. El perdón no necesariamente implica olvido, pero sí restaura el corazón. El perdonar rompe con las cadenas y con la historia. Me evita la amargura. Y una cosa muy importante, bien importante, cuando perdonamos, cuando nosotros nos arriesgamos a perdonar, nos atrevemos a perdonar, estamos siguiendo el ejemplo que siguió Jesús. Allí en la cruz del Calvario. Allí, Él dijo, usted lo puede leer en Lucas 23, versículo 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el ejemplo más grande que nos dio Jesús es que a pesar de que nosotros mismos hayamos ofendido a Dios, con nuestra falta de fe, con nuestra incredulidad, con nuestra rebeldía hacia Él, Él entregó su vida para perdonarnos a nosotros, para que nosotros podamos estar limpios delante de Dios, para que toda esa acta de pecado, de juicio, de manchas que teníamos, sean borrados de nuestro pasado. Y cuando nosotros llegamos delante de Dios, luego de aceptar a Cristo como Señor, Salvador, como el único medio para llegar a Él, ¿qué ocurre? Llegamos a Dios y usted le dice, Señor, perdóname que soy pecador, perdóname que he fallado una y otra vez, perdóname que esto no debo hacerlo. Y Dios dice, bueno, pues es que esta deuda ya está paga. O sea, acá no hay nada que perdonar. Ese es el ejercicio de perdón que Dios nos pide que hagamos, que cumplamos, que obedezcamos. Cuando usted está orando el Padre Nuestro allí dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es, Señor, yo estoy viviendo una vida activa de perdón, perdóname a mí también. Perdóname por el mal genio, perdóname por la falta de interés en las cosas tuyas, perdóname porque no soy capaz de disciplinarme a mí mismo, perdóname porque tantas cosas que tenemos que pedir perdón por. Pero lo más importante es que entendamos que esto es una labor que no acaba.
Entonces, si hay una respuesta a la pregunta con la que empezamos, ¿podemos perdonar? Sí, sí podemos. Ahora, tenemos que querer perdonar. Tenemos que ser capaces. Si usted se considera una persona temerosa de Dios, seguidora de Cristo, que le gusta orar y que le gusta esta oración que estamos trabajando hoy, tiene que tener en cuenta cómo está su vida de perdón. Perdónese a sí mismo, perdone a los otros y acérquese a Dios y vuelva y dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos el pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Vamos a orar porque Dios nos dé la fortaleza, que nos traiga a la mente lo que tenemos que perdonar. Y usted esta semana va a hacer un escrito. Haga esa tarea. Es decir, ¿qué lastima mi corazón? ¿Qué molesta mi corazón? ¿Qué me trae malos recuerdos? ¿Qué persona? ¿Qué situación? Y va a empezar a perdonar con convicción para liberar su alma, su espíritu y acercarse a Dios. Padre, gracias yo te doy por esta tarde, por las personas que están allí conectadas, por las que se van a conectar durante la semana. Yo te pido que seas tú dándoles de tu palabra, de tu unción, de tu tranquilidad, dándoles de ti para que puedan perdonarse a sí mismos y perdonar a los otros, los que han sido ofendidos por sus esposos o esposas, por los que han sido ofendidos por hijos, por padres, por familiares, por jefes. Padre, yo pongo todo esto allí delante tuyo para que tú, Señor, nos ayudes a limpiar nuestro corazón de orgullo y de amargura. Y que seas tú, Señor, dándonos luz, tranquilidad y paz. Padre, bendigo a los que han venido a ti esta semana en busca de apoyo, de solución, de sustento. Bendigo a los que están esperando un milagro de sanidad y en el nombre de Jesús declaramos que todo está en orden ahora. Sistemas respiratorios se restauran. Las familias que están esperando respuestas, esas respuestas vienen. Los hombres de negocios que están esperando respuestas, esas respuestas vienen. Declaramos, Señor, provisión, abundancia y cosas increíbles, milagros vendrán. Gracias por esta semana, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. No olvides suscríbase a la página de YouTube, a la página de Facebook también. Email plsanguna@gmail.com si usted quiere comentarnos algo, pedir oración por algo. Allí estamos esperando sus mensajes. Dios lo bendiga. Gracias.